aparezca. Aparece el sonido. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, nuestros queridos alumnos de los profesorados, y nuestros queridos colegas docentes de la casa. En este momento, como coordinador de una de las carreras de los profesorados, me toca darles la bienvenida a este espacio inaugural que esta cátedra de didáctica específica de la literatura ha iniciado en un nuevo desafío de nuestra Escuela de Ciencias Sociales, que es dialogar con los saberes a partir de conocimientos específicos, ¿no? No voy a entrar a hablar de la obra ni de nada, porque después quiero participar como un alumno más de la tertulia, como un miembro más de la tertulia, y dar mis impresiones de esa bellísima obra que nos ha compartido la cátedra. Simplemente decirles que para nuestros profesorados universitarios es un gran esfuerzo, pero es un gran desafío también poder abrir espacios de diálogos de diversas modalidades, donde no hay nada estructurado y donde vamos creativamente dando lugar a las demandas de los equipos docentes que van de alguna manera empujándonos a la innovación y a la creación. Esta tertulia es uno de esos espacios que este año se ha sumado a la innovación y a la creación, intentando colocar al conocimiento en un espacio de socialización, en un espacio de convite y en un espacio de construcción con el otro. Esto nos parece sumamente importante y la verdad que desde el equipo de gestión de la Escuela de Sociales y Educación apoyamos todas estas iniciativas, las potenciamos y queremos que sigan fructificando y que se multipliquen a futuro. Así como hemos hecho clases abiertas y públicas, así como hemos abierto nuestros cursos optativos a la comunidad educativa de toda la región. Bueno, esta tertulia es también un acto inaugural, es un acontecimiento. Gracias Roxana, gracias Eva, por abrir el espacio curricular a que todos podamos estar, dialogar, construir, divertirnos, apasionarnos y emocionarnos también. Qué importante, ¿no? Mostrar que la educación es esa integralidad de la persona humana. Y qué mejor que de la mano de la literatura, ¿no? Que es quizás uno de los tantos lugares junto con un otro, y de la mano de ese otro, introducirnos también a un mundo imaginario. Qué bello. De modo que darle la bienvenida, muy contento también, un poco emocionado de verles las caras, de compartir y de dialogar sobre todo. Me remite a muchas experiencias que he tenido como alumno universitario en la universidad pública de San Luis, donde yo me formé como licenciado, en donde cada vez que una cátedra se juntaba con otra cátedra, para nosotros era una celebración, porque era un espacio diferente, era un aula diferente y era un convite diferente. Y recuerdo con muchísimo cariño este tipo de espacios en mi formación y me remito siempre a momentos muy emotivos, algunos de los cuales han ido dejando huella en mi formación. Entonces, la huella de la formación de los formadores. Qué importante, qué importante. Así que, bienvenidas, bienvenidos, gracias al espacio curricular que hoy nos convoca, gracias a sus profes, y gracias a nuestras alumnas y alumnos que están allí siempre firmes, deseosos, apasionados, y a nuestros colegas de querer compartir en un momento un mate, una tortita, un vaso de agua y el objeto preciado, una obra de arte, de la literatura. Así que muchas gracias. Bienvenidos.
Gracias, Marce. Bueno, gracias a todos los que se están incorporando y especialmente a María Esther, nuestra no docente, que hoy estamos festejando el Día del No Docente, así que bueno, todas las salutaciones de la escuela, porque María Esther también es alumna de la escuela, desde la Tecnicatura de Administración y Gestión, así que gracias María Esther, feliz día, y por intermedio tuyo a todo el personal no docente de nuestra querida universidad. Bueno, ¿qué te parece, Gaby, si empezamos la tertulia? Empezamos, claro. Bueno, buenísimo. Lecciones de escuela. Nos encontramos en una escuela muy especial, en una escuela donde conviven el diario de la escuela, Elvira, que es una jirafa, Bobo, un chimpancé, Chico, un mono capuchino, Sandy, una osa hormiguera, Mari, una osa pardo, Moto, un gorila grande. Llega en un momento, en ese lugar, en esa escuela, la hora de jugar en el patio de la escuela animal. Es un patio grande, muy grande, con un enorme árbol en el centro del descampado. El patio de la escuela se encuentra lleno de todos los pequeños animales del bosque jugando. Y ahí, en ese recreo, aparece, por ejemplo, Bubu, el chimpancé. Yo soy el mejor pateador de esta escuela, Kiko. Vos jamás podrás ganarme. Tal vez seas el mejor pateador la pelota, Bobo, pero yo sigo siendo el más veloz de todos. Interviene Sandy. Ustedes son los mejores jugadores de fútbol de esta escuela y sin duda Mari y yo somos las más bonitas. También habla Mari, la goza. ¡Ay, ni que lo digas, Sandy! Debe haber muchas en esta escuela que ya quisieran ser como nosotras. Y llega Elvira, tocándole el hombro a Sandy y a Mari. Hola, ¿puedo sentarme con ustedes? Pero, ¿quién sos vos? ¡Oh! ¡Qué largo cuello tienes! Sí, es porque soy una jirafa. Soy la especie más alta entre todos los animales terrestres. ¿Oh? Y así, siendo tan alta como crees que podemos contarte los secretos, tendríamos que escalar por tu cuello para poder contártelos. Nos llevaría una eternidad. Oh, eso sí que se vería ridículo. Jamás podrás ser nuestra amiga. No sos de nuestro tamaño. Bubu y Kiko dejan de jugar matándose de risa y acercándose a donde están Mari, Sandy y Elvira. Eso que dice es muy hiriente. Elvira se va llorando y se ubica en una esquina. De pronto se escuchan unos pasos grandes y secos. Bubu y Kiko dejan de reírse y quedan paralizados de miedo, porque aparece Moto. Pero, miren quiénes están por aquí. Si son los autoproclamados mejores jugadores de la escuela. Y miren quiénes están con ellos. Los también autoproclamadas más lindas de la escuela. A ver, vamos a ver qué hacen sin su pelota autografiada. Moto le arranca la pelota a Kiko y
la lanza al árbol más alto de todo el patio. ¡Oh! Ahora veamos qué hacen sin su pretenciosa Sandy. Ahí Moto agarra a Sandy y la monta en lo más alto del mismo árbol en donde había puesto la pelota autografiada. Vamos a ver si alguien los ayuda, cosa que no creo. Sandy no deja de gritar de miedo desde lo más alto del árbol. Kiko y Bubu están desesperados, no saben qué hacer para ayudar a Sandy y para bajar la pelota. Mari, en estado de shock, está pensativa. Todos los animales de la escuela miran y se ríen. Ninguno tiene muchas ganas de ayudarles. Creo que hay alguien que nos puede ayudar a bajar a Sandy y a la pelota. Alguien, quien sería no tener que pedírselo. Ahí vemos a Mari acercarse a Elvira, la jirafa, que sigue llorando sentada en un banquito de espaldas y que no ha visto nada de lo sucedido. Querida Elvira, sé que haberme burlado de tu largo cuello hace unos segundos, junto con mis amigos, no estuvo nada bien. Y te quiero pedir una cosita. Primero te quiero pedir disculpas. Ahora, tu largo y fuerte cuello es lo único que puede ayudarnos en este momento. Elvira ve la situación y contesta. ¿Para qué podría ser buena, Mary? Mari señala el árbol. Elvira ahí no puede creer lo que ve y sale corriendo hacia el árbol. Baja por mi cuello, Sandy. Sujétate bien de él y desciende poco a poco. No me harás daño y no podrás caerte. Estaré protegiéndote. Hazlo, hazlo. Sandy, llorando, logra bajar del enorme árbol. Al tocar la tierra, le entrega la pelota autografiada que había bajado a Bubu y abraza muy fuerte a la jirafa Mari. A Mari, a la amiga, perdón. Elvira ahora está alegre. Mary, dice lo siguiente. Me siento terriblemente apenada contigo, Elvira. Sandy también se disculpa. Elvira, me has salvado. No debiste hacerlo, pues hace un rato me burlaba de ti. Ay, tienes un gran corazón. No sé cómo agradecértelo. También Bubu interviene. Oh, yo sí sé cómo agradecer este enorme gesto. Kiko y yo queremos regalarte nuestra pelota autografiada a manera de disculpas. No puedo aceptarlo. Es su preciada pelota. No, quédensela, por favor. Kiko también interviene. Bueno, si no la quieres aceptar, entonces que esta pelota se convierta en el símbolo de nuestra amistad que comienza ahora. Elvira está realmente emocionada y baja por su cuello haciendo que Mari, Sandy, Kiko y Bubu se puedan subir a él. Elvira entonces grita emocionada. Será el comienzo de una divertida y muy diferente amistad. De pronto se vuelven a escuchar unos enormes y secos pasos en el piso y vemos entrar a Moto, el gorila. Espero que esto les haya servido como una gran lección. Todos somos diferentes,
pero muy importantes a nuestra manera. Si no hubiese sido por la gran altura del cuello de Elvira, Sandy no hubiese podido bajar. Debemos respetarnos y aceptar a los demás tal cual son. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que sea mejor y peor. Todos somos iguales por dentro. Y ahora, todos juntos, vamos a entrar a una hermosa charla, a una tertulia literaria. ¿A dónde? En el aula. ¿En qué aula? Esa aula, la G, M, E, D, R, P, M, Q, E, F. ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todos a la tertulia! Y buenísimo, la verdad, Bobo, Kiko, Sandy, Mari, Elvira, Moto, todos de esta manera nos vamos a la tertulia y de esta manera también rendimos un homenaje a un ídolo, un ícono de nuestra cultura que ayer nos abandonó, pero nosotros lo vamos a seguir teniendo presente. Vamos a la tertulia entonces. Bueno, bienvenido Gastón, el secretario académico también se ha incorporado a esta hermosa tertulia. Bueno, algunos ya pudieron vivenciar en otros momentos las tertulias. Vamos a contar así en general lo que vamos a hacer. ¿Saben lo que es una tertulia? ¿Se imaginan la tertulia? Por eso estoy todo con papelitos atrás. Una tertulia es un lugar de encuentro, nuestro espacio, donde vamos a charlar, a dialogar, a disfrutar y sobre todas las cosas escucharnos unos con otros, porque el manjar que nos convoca es nada más y nada menos que una obra literaria, Maleducada, la obra de la escritora argentina Silvina Schuster. ¿Qué les pareció la obra? ¿Qué sintieron? ¿Qué emociones? ¿Qué les produjo la obra? En el momento que la iban leyendo, en el momento final, en cada una de sus historias. ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Qué emociones despertaron en ustedes mientras iban leyendo o al final, cuando terminaban, cerraban, ya daban vuelta a la última hoja? Habilitamos los micrófonos. Sí, Ron. Sí, no, ay, escucho como, no sé si es, ahí está. Me pareció muy divertida y en cuanto al relato el transcurso de cómo ella iba cursando la escuela, la descripción que hacía de sus maestras, me pareció muy linda y bueno, de las situaciones que se iba planteando, también porque muchas veces hemos vivenciado ese mismo tipo de vivencias o de relatos que expresaba en la obra la autora. Profe. A Delma, por ejemplo, que está escribiendo acá, le dio mucho enojo con esas docentes, la primera sensación que tuvo. A Paola algunos momentos divertidos y otros especiales, muy tristes. Por ejemplo, a Pao o al resto, para ir compartiendo momentos de la obra. Hay momentos, hay uno de los momentos más divertidos de la obra, y hay un momento muy especial. Pao, ¿podés compartir cuál fue para vos el momento más divertido? El más divertido es medio contradictorio porque era cuando contaba el momento cuando Mary organizó el grupo de los tilingos y de los tololos y que la autora explicaba que ella no sabía cuál era la característica que los hacía participar dentro de un grupo o el otro. Fue divertido cómo lo contó, pero si uno se posiciona en ese lugar de que estaba o dentro del grupo de los tilingos o dentro del grupo de los tololos, es medio violenta la situación.
Pero había una situación que a mí me hizo poner un nudo en la garganta, que fue en la página 38, me hizo poner muy triste. ¿La puedo leer? Sí, estamos en un diálogo permanente. El que quiera disfrutar un momento del libro, lo vamos a ir haciendo sí, Pau, sí. Donde dice el párrafo que dice, y si bien Teresita no volvió a faltar y se esmeraba como siempre en sus clases, no lograba ser la de antes. Pasaba algo que no terminábamos de descifrar, pero que hacía que nos sintiéramos en la obligación de quererla más, de escribirle cartitas, de regalarle dibujos amorosos, de rodearla, y cuanto más lo hacíamos para traerla de vuelta a nosotros, más se percibía la distancia, sus esfuerzos para agradecernos. Ese momento es muy especial y uno se pone tanto en la piel de los alumnos como en la piel del docente, y a mí se me llenó los ojos de lágrimas en ese momento y se me puso un nudo en la garganta. Sí, la verdad que es un momento precioso. Recordemos que se está refiriendo a Teresita, la maestra de tercer grado, y ocurren otras cosas con Teresita, ya que estamos, que Pau la trae acá, que es una de las maestras que mayor huella va a dejar en estos niños. Hay algo más en este capítulo. A ver si alguien quiere compartir. Hay un tema central y hay otras, se producen otras emociones, hay otras situaciones. Sí, Marce. Parece que Teresita andaba en amores, ¿no? Ahí con otro de los profesores, y parece que ese amor, ¿no? Que después fue un desamor como a punta de, bueno, eso impactó. Y esto creo que también nos lleva a que somos una integralidad, ¿no? Somos seres racionales, pero también somos seres que tenemos emociones. Y esa maestra, Teresita, en un momento ella les dice que los necesitaba, que necesitaba a sus alumnos porque le daban sentido a su vida. Algo que la directora bajo ningún punto aceptó, ¿no? La directora que aparece varias veces, ¿no? Y los chicos querían que siguiera la maestra, pero bueno, con esos inconvenientes que fueron desdibujando los hoyuelos que tenía, ¿no? en su rostro. Y finalmente, bueno, esto se desenlaza, ¿no? Todo sigue en su camino, pero yo creo que en este tercer grado, que en la etapa del desarrollo del niño también, porque estamos hablando de los 8 años, es muy importante que aparezcan estas cuestiones. Y para mí uno de los episodios más divertidos es el del perrito, ¿no? Cuando nadie le creía a Diego que era un dibujo horrible y el perrito lo eligió como un árbol, ¿no? Pero muy, muy interesante esta obra, Roxana, a nuestros estudiantes, y gracias por compartirlo. Y bueno, yo me he emocionado en cada uno de estos grados, porque uno va recordando su propio grado, ¿no? Entonces digo, qué bueno sería que pudiéramos en algún momento tomar como eje este trabajo y hacer algo similar, ¿no? Sí, totalmente. Allí Marcelo nos trajo el recuerdo de la señorita Mary, que no era Mari, era Mary. Ojo, Mary. Y Mary sí, como decía Pau recién, identificaba a los alumnos por los tilingos y los tololos. Que en cierto momento la palabra tololo, yo lo he escuchado así en persona y tiene una connotación emotiva, pero acá en la obra no, tiene otra connotación. Y está relacionada Mary con el personaje de Diegues. ¿Recuerdan quién es Diegues y qué fue lo que lleva a esta primer capítulo a titularse Era un árbol? Mary, era un árbol. A ver si recuerdan, si no, ahí pueden ir hojeando el libro. Hola, ¿puedo hablar? Esther, ¿qué tal? Roxy, Sí. la verdad, el libro me pareció maravilloso porque en realidad fue como un recorrido por mi paso por la escuela primaria, y con algunas cosas semejantes,
y otras diferentes, pero siempre esa cuestión en aquel tiempo de minimizar, digamos, al alumno, de que los más pequeños no tienen capacidad de análisis, no tienen capacidad de amor, no tienen capacidad de resolver cuestiones. La verdad que me llamó poderosamente la atención esa línea, ¿no? Y cómo ahora, en estos tiempos, digamos, y este trabajo que están haciendo ustedes con estos profesorados, el rol del docente es totalmente diferente y debe ser diferente, porque en realidad el aula simplemente debe ser un espacio de diálogo, no de imposición. Así que el trabajo me pareció maravilloso y me ha permitido reflexionar muchísimo y me encantó. Y muchas gracias por permitirme leerlo y por permitirme compartir este momento con ustedes. Al contrario, María Esther, gracias a vos por estar hoy aquí con nosotros. Sí, acá, para seguir dialogando de este capítulo, y que es también el leitmotiv también dentro de la obra, acá hay una parte que a mí me llamó la atención, la quiero compartir con ustedes, cuando dice en la página 10, al comienzo del párrafo, dice, decía antes que cuando a Diegues lo trajeron al aula, lo sentaron solo porque ya no quedaban más bancos dobles. Lo trajeron al aula. O sea, eso me sonó, me hizo mucho ruido y a su vez me sacudió de pensar una escuela, ¿de dónde lo traían? ¿De un grado especial? ¿De afuera? ¿De dónde lo traían a este alumno? Y después empieza a describirlo al niño, y con las palabras que los describe, no sé si pudieron centrarse en este personaje, porque yo lo que observo en el transcurso de la obra, hay como personajes antagónicos, siempre hay un personaje, la maestra, y un antagónico, un grupo antagónico. Bueno, el primer personaje que a mí me sacude fue este personaje. O sea, ¿de dónde lo trajeron? Y lo sentaron ahí, lo sentaron en el aula, lo sentaron en un banco solo, y estamos hablando de un niño de primer grado. O sea, es muy fuerte en la escena, a mí me sacudió muchísimo. No sé cómo vieron ustedes la escena de Diegues y la maestra Mary, no Mari. Sí, Ana, ¿puedo? Yo particularmente no me centré tanto en Diegues porque me llamó la atención ya al principio la historia, cuando habla esto del primer grado y de cómo ven ellos el cambio, el cambio radical que hay de jardín a primer grado. Y digo yo, wow, todavía sigue pasando. Todavía seguimos escuchando este cambio de decir, ahora nos queremos más rígidos, ahora tenemos que tomar distancia de nuestros compañeros, ahora nos tenemos que sentar y no movernos, y es como decir, qué loco, cuando lo que más me llamó del libro es cuando leí al final que eran historias de los años 60, y realmente ahí me choqueó, porque muchas de las historias seguimos escuchándolas y seguimos vivenciándolas. Eso fue lo que más me llamó la atención del libro. Totalmente, Néstor. Y bueno, está también aquí, y agradecida también la presencia de Claudia Barroso, que es nuestra profe del profesorado de inicial, también es directora de aquí de la localidad, del jardín número 6 13 Jugando, así que gracias, Claudia. Y bueno, yo no te estoy viendo, pero vi cuando ingresaste, así que gracias por estar aquí presente. Sí, la verdad que es cierto esto, Nes, que hay algunos rituales de la escuela primaria que todavía seguimos conviviendo, seguimos viéndolo en las aulas actuales del siglo XXI. Bueno, y el personaje que termina, fíjense que comienza la historia de Diegues, pero en sí, que nos sacude, a mí personalmente me sacudió, pero después aparece un personaje al final de este capítulo que va a ser también como el que va a salvar en cierto aspecto todo ese desprecio que tuvo Diegues en su primer año de escuela primaria. ¿Quién fue ese personaje?
¿Quién fue ese personaje? ¿El perro, profe? El perro, exactamente, el perro. El perro lo reivindica él. ¿Qué hace el perro? Fíjense que es un perro el que reivindica al niño. El perro es el que demuestra que es un árbol el que está dibujado. Claro, o sea, exactamente, fue el perro el que lo reivindica, lo valora como ser humano, valora su obra de arte. El perro sabe de arte. Claro, es que el perro sabe de arte, digamos, no juzgó que haya sido un niño. Exactamente. Juzgó el arte, digamos, lo vio. El perro lo vio. Yo creo que ese también es el mensaje, ¿no? De mirar con ojos de inocencia. Es un poco lo que decía Marcelo, permitirnos sentir. Me parece que por ese lado va. Va por el lado de los afectos, por el lado de los abrazos, por el lado del amor. No va por otro lado la enseñanza, creo yo. Totalmente, totalmente. Inclusive, para pasar a otro capítulo, previamente, antes que llegara el perro, cómo cómo hace un giro, como que estamos viendo una película, que todo se está centrando en la violencia, por allí escribían, por allí estaba leyendo, las chicas que hablaban de discriminación, de violencia, recién por acá en el chat, como en esta escena donde dice un árbol con formas cuadradas, decían los chicos, miren, este colorinche, se burlaban otros, y los adultos se reían de los comentarios o seguían de largo. Árboles había que dibujar, Diegues, árboles de la Tierra, no de Marte, gritó el hermano mayor de Smith. ¿Quién era este Smith? ¿Quién era este Smith? Porque allí lo presentan y lo identifican, tiene un rótulo Smith. Como Smith, hay otros personajes como Smith en la obra. ¿Quién era ese Smith? ¿Se acuerdan? A ver, Belén. Belén me escribió que se acordaba. ¿Podrías decirnos? El hermano mayor de... Recuerden que están el hermano mayor de Smith. Smith es un apellido que acá está sonando muy fuerte en la obra. Y hay otros apellidos más que va a aparecer después. Fíjense que al final Smith también va a estar. El escolta. Es la escolta, pero es el hijo de quién. No es cualquier chico. ¿Cómo, Gaby? El hijo del comisario, es el rubiecito. Exactamente. Lo describe así. Ustedes saben que en todo este capítulo yo, cuando empecé a leer el texto, agarré para el lado de los tomates, literalmente, pero me parece que fue muy interesante esto que sucede con los textos, las múltiples interpretaciones que puede dar, y que es algo que no solo permiten los textos literarios, sino que estimulan cuando están bien escritos. Lo primero que dice el capítulo es, era un árbol. Y yo durante más de la mitad del capítulo estuve convencido de que el chico Fredes era un árbol. Porque aparte, en la característica del personaje, se podía perfectamente identificar con un árbol o un vegetal, una planta. O sea que lo agredían, lo insultaban, lo podían molestar, empujar, y no reaccionaba. Seguía tranquilamente su vida porque tenía otro ritmo interno. Después, bueno, lo antropoformiza muchísimo y dice, no, es un niño. Y dije, bueno, estaba para el lado de los tomates, pero quizás no, porque es el único que puede encontrar la esencia de los árboles para plasmarla en un dibujo. Exacto. Eso es lo que me hizo pensar este capítulo. Está bueno, qué bueno esto que estás compartiendo, Gaby, la verdad que es muy interesante. También las lecturas activan todas nuestras lecturas previas, también nos vemos atravesados por nuestras vivencias, nuestras emociones, eso es lo que
produce el arte y la literatura como expresión de la interioridad del ser humano. Después nos encontramos con otro capítulo también. Cada capítulo tiene una connotación tan particular y nos va también llevando a nosotros a vivenciar, emocionarnos, a embroncarnos, a sentirnos con impotencia, a replantearnos, a resignificarnos, porque realmente cada trazo de este libro es para hablar muchísimo, pero para aquellos, para ir compartiendo el sentido de la tertulia. Después llegamos al segundo grado a los chicos. Alguien si quiere volver después a este capítulo, vamos yendo y volviendo, o sea, ese es el sentido de la tertulia. Y acá tenemos nada más y nada menos que a la señorita María Luisa y a Martita. Martita. ¿Quiénes son estos personajes? Este personaje Martita, esta Martita, acá hay como una tríada. Tenemos a María Luisa, Martita y Leticia Freire. Acá tenemos 3 personajes. La preferida. Ella ahí decía, Rosana, perdón, que Martita era como una muñeca, la preferida. ¿Qué tenía Martita? ¿Por qué le llegó tanto a María Luisa Martita? ¿Por qué esta maestra se inclinó por Martita? ¿Qué vio en ella? Porque era rubia, era blanca, tenía pelo rizado, y ella la quería hacer participar en todos los actos escolares. Para ella era la preferida, Roxana. Exactamente, era la preferida. Fíjese que era su muñeca. Y es muy interesante también, de cuando uno va entrando a cada capítulo, la descripción que la narradora... Roxana, ¿puedes decir algo? Sí, por favor. Martita era más chica que los otros. Quizás también eso pudo haber influido en que la protegiera o la cuidara un poquito más. Sí, también puede ser esa situación. Coincido con Rosana por su tamaño. Bien. Pero también lo describe, sí. También describe su piel como que era de porcelana. Y lo que también hace referencia al último, cuando termina que ella va pisando las baldosas color negra. No pisa las baldosas blancas. Eso también hace referencia. ¿Por qué te centraste ahí? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué viste ahí, Patri? Y es como que ella salió ganando, porque realmente cuando ella pone a cantar el tango, adelante de esa reunión, ella como que la dejó al descubierto que no era tan perfecta como todos ellos creían, y que ella realmente, como la decían, ay, si no le den importancia, es una alumna como la que era del rincón, como quien dice, realmente es la que le demuestra que ella podía y que tenía realmente buena voz para hacer el tango. Exactamente. Acá Gloria, Andrea, dice que María Luisa era la maestra más antigua del colegio, y a su vez ustedes me dicen que Martita tenía un año menor, era más chiquita que el resto. También fíjense ese juego antagónico. La descripción de la maestra, dice, en segundo nos tocó María Luisa. María Luisa tenía la cara frisada y un gesto apretado en los labios. Era la maestra más antigua del colegio, decían. Y la verdad es que parecía haber sido vieja desde siempre. Fíjense cómo se describe la maestra, y por el otro lado está esta alumna muñeca de porcelana. Y al final, como la alumna, que acá lo dice Vivi, dice Martita, dio una buena lección con referencia a su compañera, donde la deja cantar. A pesar de ser la alumna preferida de la maestra, la actitud de la alumna es loable realmente, lo que hace Martita. Porque uno, como lector, es como que va teniendo cierta,
Y sí, va pensando, remontándose también a su escuela, a sus aulas primarias. Siempre había alguien, una orejita le decíamos nosotros, o no, no sé qué en otras épocas te dicen, pero en mi época hablábamos de la orejita, siempre hablábamos de la orejita. No sé, en otras épocas sí cambió el adjetivo, de orejita a otro nombre. Y esto también ocurre y sigue ocurriendo en los actos escolares. Belén dice, no era mala Martita, es cierto. La señorita la exponía. Pero esto también, este ritual de la escuela, es muy importante. En la página 24, donde comienzan a sortear para preparar los números y el primer acto de una escuela, ¿cuál es? El 25 de mayo. Y allí desfilaban los maestros. Los maestros pasaron por nuestro grado para detectar talentos. Fíjense, detectaban talentos. María Luisa, ¿quién ofreció? A Martita. Te presto mi nena. Es graciosa, entonada y se aprende los libretos en un santiamén. Y no solamente la maestra pensaba esto, Martita. Te presto, como dice acá el Belén, te presto, era de su propiedad. Y los padres de los chicos, del resto de los niños, también la veían así a Martita, porque si ustedes leen en la página 25, casi al final dice, hacía que madres y padres, menos los de Martita, claro, se mordieron los labios de envidia y alimentaran el amor de María Luisa. Así mientras Martita brillaba tanto arriba como abajo de las tablas. ¿Cuántas Martitas habrán pasado por las aulas que nosotros hemos transitado, no? Y después aparece Leticia Freire. ¿Qué podemos decir de Leticia? Uf, dice Ashley. Leticia también quería mostrar su talento. Es que era una Ella quería talentosa. cantar. Bien, pero también dice acá Delma, muy importante, se impone. O sea, se impone, demuestra, o sea, es como que ve la injusticia de la maestra, pero ella no claudica esa injusticia, porque ella sabe que es buena para lo que ella sabe hacer, que es cantar, y se impone. Entonces, también esta actitud de la niña me pareció muy significativa. No sé ustedes cómo vieron esto de lo que hizo Leticia Freire. Sí, perdón, Roxy. Sí. Yo creo que Leticia la dejó pasar, y cuando pudo, para mí lo tenía medio preparado. Y pienso mucho en la estrategia de Cecilia, la del capítulo 6, ¿no? Para mí que las chicas, bueno, está bien, yo no soy Martita, a mí no me dejan participar, a mí me sacan de la bandera, sabiendo, no importa, pero después tiene como un dulce sabor a venganza, ¿no? Me pareció genial yo veo, ¿no? Como una especie de venganza y que en algunas situaciones se salda la injusticia, ¿no? En algunos no, en algunos docentes el sufrimiento parece que queda sin remediar esa situación de justicia, pero lo que hicieron Leticia y Cecilia para mí fueron una genia, porque como decía mi papá, dejarlo pastorear y que engorde. Entonces dejaron pasar y Totalmente. Y bueno, después les voy a contar el final de la obra, algo que la escritora nos confesó hace prácticamente más de un mes atrás. Yo estuve con la escritora y nos confesó aspecto de su autobiografía acá en la obra. Eso lo voy a decir al final, después que nosotros terminemos. La verdad que el capítulo que hace referencia a Marce, que me parece también muy interesante, es en la página 75, que para mí la obra, que tiene tantos matices, como un arco iris de matices la obra, en este capítulo, que es cuando ellos están en 6º grado, con Angélica, es el más humorístico, porque realmente fue muy
muy cómico lo que aconteció en esa escena. No sé si recuerda a alguien qué aconteció. Para mí el más humorístico fue ese. Después de lo que hizo el perrito, el segundo sería para mí el capítulo más humorístico. No sé qué opinan ustedes. Les cedo la palabra al que quiera hablar. Perdón, Roxana. Sí, Marcelo. Sí, Gabriel. Antes quisiera escuchar la anécdota de Marcelo. Que está ahí en el chat. No había leído, a ver. No había leído. Marcelo puso que él era la Martita en su curso. Queremos escucharlo. Bien, Marce, dale. Ay, me están haciendo reír, no quería cortar el diálogo. Dale, Realmente. Yo llegué a San Luis para hacer 4º grado de la escuela primaria. Nosotros veníamos de Buenos Aires, de Capital Federal, mi familia es toda de la provincia de Buenos Aires, y llegué a 4º grado de la escuela, de una escuela católica, confesional, pero muy, muy under, porque era confesional, pero mixta, ¿no? Y ser confesional y mixta era ser una escuela muy diferente, ¿no? En esa época. Le estoy hablando, chicos, de hace 46, 47 años atrás. Mucho. Y nada, la verdad que me reía solo, porque voy a describir a Martita. Martita era peticito, muy blanco. Cuando tenía pelo Martita era rubio payo, ¿no? Muy finito y de ojos muy expresivos. Y Martita tenía una capacidad que había desarrollado en su niñez y era de tener una gran memoria. Y esa memoria le permitía recitar poesías sin olvidarse de ningún suspiro, concretamente. Con lo cual, a Martita la prestaban de grado en grado. Y Martita fue a parar a los actos escolares desde que cursó 4º grado hasta que estuvo en 7º, porque había que darle el lugar de la poesía a Martita. A tal punto que cuando llegué a 7º grado, ya Martita era un personaje en la escuela, evidentemente, ¿no? Y Martita estaba en los actos escolares como una parte más de la escuela. Martita pasa a la escuela secundaria en esa misma escuela y empieza a perder la memoria, porque la escuela primaria que Martita vive era una escuela repetitiva, y la escuela secundaria era una escuela que te estaba enseñando a pensar y aparecían no una Mari, sino 10 Mari juntas en una misma semana, que eran las materias. Entonces, Martita empieza a perder esa capacidad de memoria a tal punto que por más que quiera, no puede recordar una poesía, ¿no? Bueno, esta es la historia de mi Martita, completamente, y con esto lo que quiero decir, me he reído mucho, ¿no? Y mientras ustedes hablaban yo volvía y volvía, porque me veo. En la escuela que yo iba tenía un uniforme, un guardapolvo azul Francia, imagínense, yo blanco, rubio, con un uniforme azul Francia. Era Martita, ¿no? Era la que todas las maestras querían tener. Y encima, esta Martita hablaba aporteñado, porque yo venía de Buenos Aires. En un San Luis de hace 45 años atrás, era realmente muy singular esta Martita, ¿no? Pero nada, yo digo, la riqueza de una obra literaria, porque yo la fui leyendo y me metí adentro de esa escuela, pero esa escuela era mi escuela. Y fui realmente, algo que decía Roxana hace un ratito, fui viviendo mi pasaje de los grados y me fui, les juro, acordando el nombre de mis 7 maestras. Cosa que me asombré de mí mismo, porque me los acuerdo, ¿no? Y me los acuerdo casi con nombre y apellido. Han pasado muchísimos años de mi vida escolar. Pero qué fuerte que son esos recuerdos escolares, qué huellas que van dejando en nosotros, y qué magnífico que una obra literaria simple,
pero tan bonita y tan profunda, digo simple desde el punto de vista de la escritura, como es la obra de Maleducada, ¿no? Porque no tiene rebusques, no tiene vuelta, no te lleva por lugares oscuros, es clara, es transparente, e ilumina el aula, ¿no? La Nefta decía, todavía sigue, sí, claro, todavía sigue, pero la obra nos vuelve a traer esos duelos o esos desafíos del pasaje de la sala de 5 a primer grado, cosa que yo me acuerdo hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, simplemente para cerrar este diálogo de mi parte, en la escuela primaria que yo cursaba en Buenos Aires, la maestra de primer grado, mi primer maestra, porque yo no tengo recuerdo de haberle llamado seño a mi maestra de jardín de infante, pero sí a mi maestra de primer grado. Era una cosa como que imponía otro respeto, ¿no? Era la señorita Adela. La señorita Adela era un amor. Era una chica seguramente, ahora que la veo en mi representación, era una chica muy joven y debería haber tenido muy pocos años de recibida de maestra, seguramente. Entonces, era un pan de Dios con nosotros. Era una persona afectiva, realmente cariñosa con los alumnos y toda esta cuestión, ¿no? La señorita Adela había creado un personaje que era un muñequito de trapo precioso que se llamaba Yuyito. Era un yuyito. Y el muñequito de trapo era la imagen de un yuyito. ¿Qué pasaba? Yuyito era el objeto de disputa de los alumnos del grado. ¿Por qué? Porque habían ¿quién se llevaba a Yuyito el fin de semana para vivir con Yuyito? Y era un honor, porque Yuyito venía. Y había creado entre nosotros un clima tan bonito que no había Martita o había, sino que ese fue primer grado, que para mí fue bellísimo. Y lo llevo en el alma. Quizás ese grado a mí me hizo amar la escuela y me creó absolutamente una condición para hacer mi escolaridad completamente distinta, ¿no? Porque fue emocionante, fue afectuoso, y claro, uno se llevaba a Yuyito a la casa, yo me lo llevé varias veces, el fin de semana me tocó, ¿no? Y estaba emocionado porque yo a Yuyito lo sentaba en la mesa conmigo, lo llevaba conmigo a la cama, me tenía que dormir conmigo sentadito en la mesa de luz, y Yuyito era amado por los compañeros, ¿no? Ese fue mi primer grado. Gracias por permitirme hablar. Qué lindo recuerdo, sí, la verdad que el primer grado o marca el camino, nos marca, o nos deja una huella muy profunda, ¿no? Bueno, recuerdo que quedan para toda la vida. Allí decía, sí, Roxy. No, que a mí lo que me pasó de manera particular fue cómo vas leyendo y te vas dando cuenta que cada maestra de alguna manera va marcando a los chicos, ¿no? Sí. El pensar cómo vamos a hacer, el que sin querer decimos algo y a los chicos los marcamos, los dejamos, los etiquetamos. En ese momento o en esos años quizás no estaba todo esto, ¿no? De lo que nosotros estamos estudiando hoy. Entonces, esa es la diferencia, esa amplitud que hay fue la que más me llamó la atención. Por supuesto, a mí me hizo también ir y venir, sobre todo a mi escolaridad, pero pensar quizás hoy nosotros y reflexionar en qué vamos a decir, en cómo vamos a tratarlos y en cómo vamos a pararnos frente a algún problema o alguna cosa distinta que no sea tan fácil. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque cada capítulo empieza con que nos habían contado que era el más... la más mala, que era la más vieja, que era el profe que no tuvieron en séptimo, por ejemplo, que era bueno, no me sale la palabra que estaba en el libro, pero que era recopado, ¿no? Re bueno.
Entonces, como cada uno va marcando cada etapa en los chicos. Sí, totalmente. Sí, es cierto, totalmente. Inclusive acá Silvia, no sé Yo si podés. calculo, Rosana, Sí, perdón, sí, sí, Sol, dale, dale. Sí, Sole. que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en el momento de cómo llegamos al alumno, como decía Rosana ahí, porque, bueno, yo, por ejemplo, en mi experiencia, cuando fui chica, por ahí una palabra que uno decía mal, como sinceramente el docente te lo decía, bueno, hay maneras cómo llegar o cómo explicar o sacarlo del aula aparte y ver cómo llegar al alumno. Calculo eso que lo tenemos que tener muy en claro el día que seamos docentes y estemos dentro de un aula. Sí, totalmente. Y no solamente la docencia pensada en la escuela primaria. O sea, cuando uno lee esta obra, que a mí me encantó, es también pensarnos nosotros mismos en cada nivel del sistema educativo. O sea, porque también hay muchas, eh, o sea, Mary, hay María Luisa, encontramos en el camino, desde que ingresamos al sistema educativo hasta que seguimos, nos encontramos y nos van, hay docentes que van a dejar huellas muy profundas en nosotros, huellas que nos van a marcar y van a también ser quienes fueron los constructores nuestros de este presente, pero hay otros docentes que en el transcurso de toda nuestra trayectoria también deja huellas de mucha amargura, de mucha tristeza. A mí me El resulta... caso de Ofelia, por ejemplo, Ror. ¿Cómo, Rosy? El caso de Ofelia, que... A ver, contalo. Y bueno, eso, ¿no? De que por ahí decían que pronunciaba mal la palabra o que no los corregía y demás, pero los chicos sentían que en ella podían confiar y que que ella llegaba a ellos. De otra manera, de otro lado. Esa contención que no era necesariamente solamente de contenidos o de saberes, ¿no? Exactamente, y hablando de Ofelia, que es la maestra de cuarto grado, y el cuarto grado es un grado especial. Yo digo, el cuarto grado es como, o sea, en la sala de 5, del todo el sistema educativo, primer grado. El cuarto grado es en la escuela primaria, cuando tuve la oportunidad de ser directora de una escuela primaria, realmente a mí lo que me llevó a conocer la escuela fue conocer los rituales, más que todo el del cuarto grado. El cuarto grado marca significativamente la escuela primaria, esa es mi apreciación, y bueno, quería compartirla con ustedes. El cuarto grado es el grado donde se centra la acción ritualizada más importante de la escuela primaria, que es el 20 de junio. O sea, es el momento que como niños empezamos a subjetivar la importancia que tiene la construcción del concepto patria. Que bueno, después acá en el último capítulo hay otra construcción acá. Es allí donde se prepara toda la escuela para ese acto, y para nosotros, docentes, o en el rol de alumnos o de familia, es como el acontecimiento máximo, después del egreso de un chico del secundario, el acontecimiento máximo en la historia de la escolaridad. Entonces, fíjense que justamente en este grado está esta situación, a mí, yo me detengo en el cuarto grado de este libro, porque tengo esa visión de lo que es el sistema educativo en general, y cómo uno como niño comienza a construir este concepto de patria, de libertad, de los símbolos, en este cuarto grado. Con solamente 8 o 9 años empezamos nosotros a esta construcción. Y cómo el cuarto grado marca. Acá Néstor nos dice, bueno, que lamentablemente tiene que abandonarnos porque tiene otra reunión programada. Agradecida enormemente por la invitación, espero que estos espacios continúen porque es muy placentero compartir lectura y este tipo de lectura mucho más. Me gustaría dejar una frase que me dolió cuando vean este capítulo donde la directora, retando la seño de tercero, creo que era, le dicen, son
son maestros, no personas, muy fuerte. Les dejo un abrazo enorme, muchas gracias nuevamente. Sí, es el capítulo, gracias Neftali, la verdad que sí, es fuerte, es el capítulo donde se enjuicia a la maestra, a la señorita, me parece que fue a la señorita Ofelia. No, me parece que es a la señora que se había enamorado, que dijo que los necesitaba. A la Entonces, señora. cuando la directora lo fue a retar, le dijo que no tenía por qué expresar sus sentimientos, como que era maestra, no persona. Exactamente, Es sí. la, es la página 40. Sí, yo también sí. lo había resaltado eso. ¿En qué página está, Romy? ¿En cuál? En la 40. En la 40. Sí, la verdad que la directora, a dos maestras, hay dos situaciones de la directora que se impone. Sí, así que usted los necesita para que la vida le resulte agradable, le dice la directora a la maestra, ¿no? Interrumpió la directora. Sí, la verdad que es fuerte esa frase, Néstor, es cierto. Desde ya, gracias por compartir este espacio y gracias por tus aportes, Néstor. No, gracias a ustedes. Espero que vuelva a haber otra tertulia. Vamos a ir generando el próximo año para ir motivando y trabajando así distintas propuestas que pueden surgir también de los mismos chicos, de las mismas chicas, de los mismos profes. Buenísimo. Nos vemos. Yo les mando una cosa. Muchas gracias. Estando acá con la señorita Ofelia de cuarto grado, que tenía estas dificultades, dice Ofelia pronunciaba mal algunas palabras. Y acá en este capítulo aparece la voz de los padres. Acá también hay un actor importante en la escuela primaria, que son los padres. Y fíjense que los padres se reunieron, eso es lo fuerte de este capítulo, se reunieron en la casa de la hija del comisario, o sea, Viviana D'Ilesio, la hija del comisario. Fíjense que los personajes, prototipos que están como rotulados, hay un rótulo están los de arriba, los de abajo, los que tienen poder, los que no tienen, los protegidos, los desprotegidos, o sea, se va jugando con esos parámetros antagónicos y se van rotulando los chicos, la sociedad en estos grupos, y se identifican este juego de esos dos grupos. Bueno, eso también, o sea, en esta parte, me estoy refiriendo a la página 49 para el que tiene el libro o el que lo tiene abierto. Gloria, dice Gloria, muy triste. Belén sí, Gabriel dice, zurda para escribir y para pensar. Hay un juego ahí también. ¿Cuál es, Gaby? Aunque estoy siguiendo acá la conversación en el chat que estaban definiendo cómo era la maestra Ofelia. Que era zurda y que en esos tiempos ser zurdo, para escribir, se consideraba una especie de enfermedad, que es algo que nombran. Pero bueno, no es casualidad que justo esta maestra sea zurda. Totalmente. Y después, acá dice Marina, dice la maestra militante. Sí, ¿cuál fue la maestra militante? Sí, hay una maestra militante. Marina. Ella misma, porque el cuento nos ubica en un momento histórico, en tiempo de dictadura militar. Bien. Entonces ahí ella menciona como que habló de Perón y ahí fue cuando los padres se juntan y hacen la revuelta. La página 50 y 51. Y dice, en la página 50 yo remarqué esto, dice, nunca nadie nos había enseñado tantas cosas como ella. Sean críticos, le decía Ofelia a los niños, sean críticos. Fíjense qué expresión, y es una expresión y es un anhelo en todo el sistema educativo, sean críticos. Y este espacio es para que sean críticos, o sea, que empecemos a ver el material, la obra literaria de esta mirada crítica. Sí, la verdad, Marina,
muy oportuna tu acotación, porque justamente es con esta maestra, que es la maestra que tiene esas dificultades, que los padres se oponen, pero le enseña lo más grandioso. Sí. La ¿Puedo hacer un aporte? Sí, por favor, Marcia. Sí. Yo creo, bueno, ahí parece que hacía falta un abogado, ¿no? Porque le hacen un sumario, le hacen un juicio que es una barbaridad. No está la directora, sino que preside la vice. Sí. Pero yo veo como aquí hay una maestra militante y ella simplemente se expresa, le preguntan a los chicos qué significa eso y ella lo explica. Pero yo finalmente creo que más allá de sus rasgos autoritarios y la forma de conducir el establecimiento, la directora termina dando un ejemplo de militancia democrática y de autonomía escolar, porque dice, bueno, sí, nos adelantamos, todos hemos leído el libro, así que no hago un spoil, ¿no? Pero dice, su marido, porque era marino, manejará el gobierno, pero en la escuela no. Y ella, la directora, promueve ese acompañar a ese gran defensor de los derechos humanos y del antirracismo como fue Martin Luther King. Entonces creo que hay dos grandes militancias políticas, podríamos llamarle, que es a partir de lo que dice la señorita Ofelia, pero finalmente la directora se pone y dice, discúlpeme, acá estamos por la libertad, ¿no? Eso me pareció, creo que es nuclear esa mirada, ¿no? Inclusive, no sé si se habrá pasado de vista, pero cuando la señorita Nélida les dice, hasta los hace rezar un Padre Nuestro para no sacar a los judíos afuera. Y la autora es judía, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cuestiones, que hay acomodo, que la dictadura, que el racismo, que la discriminación religiosa, creo que finalmente la directora pone su sano juicio, pone su prudencia, dice, la escuela es para la libertad, señores. El gobierno que haga otra cosa, en la escuela no. Eso me pareció muy, muy profundo. Totalmente, Marce. Inclusive, en este capítulo, en la página 94, casi al final, dice, ¿y para qué? Cállense, maleducada. Acá aparece como dándole también la construcción del sentido de la obra. ¿Qué es ser maleducada? O sea, el título de la obra que es maleducada, ¿a qué se refiere? Dice, cállese, maleducada. Fueron los primeros alaridos de nuestra maestra, enfurecida como nunca antes lo habíamos visto. ¿Qué acto, ni qué 8/4? La escuela no está para aplaudir ni llorar politiquería. Pero fíjense, ahí está, recién ahí aparece, porque nosotros venimos leyendo la obra y la obra se titula Maleducada. Bueno, y acá aparece por primera vez, ya casi al final de la obra, la palabra maleducada. O sea, ¿qué connotaciones tiene la palabra maleducada en toda la obra? O sea, ¿con qué palabras las podemos ir relacionando? O sea, o cómo la palabra maleducada en la obra tiene la misma connotación que nuestro imaginario activa cuando pronuncia la palabra maleducada. A ver, acá han escrito, esa es una pregunta para ir respondiendo un poco a la obra así en general y a esto que está aportando Marcelo. Belén dice además que les enseñó lo que significaban las letras, esa de la maestra Ofelia. Nati dice, donde existe un juicio oral y público, sí, la maestra Ofelia de 4º grado. Flor dice, Carreño, también, para no dejar por alto esta parte, sí, Carreño la defendió a pesar de que ella nunca fuera tan cerca de él. Ahí hay otra lección. Fíjense, ¿quién era Carreño? A ver, Flor. Bárbaro, porque también ahí sobresale un aspecto importante. Flor. Era el alumno de Ofelia. Sí, ¿y por qué la defiende? O sea, en Carreño
hay algo también, está estigmatizado. Esos dos no se llevaba bien la profe con el alumno Carreño. ¿Por qué? Él tenía determinadas características físicas, era gordito y sus padres también eran gordos y vivía haciendo chistes. Entonces a ella no le agradaba mucho, Y pero al dice que los último... recordaba como los locos Adam también. Exactamente. Y ella, como maestra, ¿qué hacía con este tema? Porque acá también hay una posición de ella en relación a este alumno. A mí lo que me sorprendió el vocabulario de ella, que tenía palabras que las decía mal, por ejemplo, como séptimo, que decía séptimo, como fuiste, que fuiste también, eso también me llamó mucho la atención siendo una docente. Sí, tenía ese problema de pronunciación. Pero volvemos al alumno Carreño. ¿Qué podemos decir del alumno Carreño? A ver si lo encuentran, así que recién ahí... Era un personaje como el gordo, tan bueno y noble con cucharón. Bien, fíjense, eran buenos, ella no lo quería. ¿Y por qué habrá sido que no lo quería a este alumno? Por las bromas pesadas que hacía. Bien, hacía bromas. Era gordo para mí ver. Porque era gordo, estaba estigmatizado. O sea, en la escuela también estigmatizamos, discriminamos. Es una palabra o una actitud, quizá una actitud tiene mucho más peso que una palabra. Pero el niño, ¿qué hace? ¿Qué hace él? La voz, fíjense que hay escenas donde la voz de los niños no son escuchados, pero de alguna manera se imponen. La de cuando la juzgan a la docente. ¿Cómo, Delma? A ver. Del niño a la docente en el juicio. ¿Qué dice? ¿Qué dice él? No recuerdo las textuales palabras, a ver si encuentro. ¿Alguien lo tiene marcado? Él le dice, basta, déjenla en paz. Bien. Pero él la termina defendiéndola, de alguna manera la termina defendiendo. ¿Y ella qué hace con él al final de ese capítulo? Le pide perdón y se aleja de las vidas de ellos. Exactamente, después no supieron más. ¿Cómo Silvia? ella se disculpa con Carreño, lo abraza y le pide perdón por y le dice que ella aprendió mucho con ellos. Sí, totalmente. Justamente eso iba a decir, que Carreño en cierta forma le dio una lección a su propia maestra. Exactamente. Tenés el micrófono silenciado, Roxy. No te estamos escuchando. Ahí está. Hay un capítulo también muy significativo que es la página 58, que habla de un plan pedagógico de competencia. Es la señorita Laura. Y que después va a estar, no termina ella, va a terminar después otra. Es en la página 58, la señorita Laura. ¿Qué personaje esta maestra? Fíjense lo que decía la señorita Laura. Estoy en la página 58, segundo párrafo. La maestra que era de quinto, Rosana. Exactamente. Dice, el año en que la señorita Laura nos tocó a nosotros, puso en marcha su nuevo plan pedagógico, la competencia. La ambición por ganar a toda costa, el fanatismo no por saber, sino por saber más que el otro, por aplastarlo. Competir para ser los mejores para ganar. Y a su vez, ¿qué promovía ella? Inclusive tenía como escribían frases que los motivaban a los chicos a competencia feroz. Por ejemplo, el que gana será un ganador, el que pierde un inservible. Vencer es aplastar al enemigo. Fuerte, qué fuerte esta maestra, o sea, el entrenamiento, pero un entrenamiento para destruir al otro. Sí, no sé quién pide la palabra.
No sé quién pidió la palabra. Sí, a ver. Sí, no sé quién pidió la palabra. ¿Gloria? Sole Parodi levantó la mano. Yo estaba por decirte, Roxana. Sole, sí. Yo estaba por decirte de la manera que, cómo los trataba de cucaracha, de convertirse como leones, y que las lecciones tenían que ser perfectas, ya sea del sistema solar, del agua, de los continentes, que tenían que ser perfectos, no había Sí. otra. Totalmente. Ellos competían, decía, tenían que lograr el éxito a toda costa, y tenía que vencer al otro. O sea, sí. A ver, ¿quién está hablando? Disculpen. Silvia. Silvia. Cuando ella los hace competir de tal forma que terminan enfermándose los chicos. Sí, y también en este capítulo, fíjense que se ven también las clases sociales a las cuales pertenecen estos chicos, porque uno, por ejemplo, hubo un equipo que como el padre podía, hicieron de todo, sí, Belén, hicieron de todo, unos viajes por el mundo, porque les había tocado, fíjense, al primer grupo le tocó el agua, al segundo grupo el sistema solar, y nada, lo satisfacía la maestra, o sea, ¿qué hacía? Mañana será otro día, decía ella. Después, los continentes, tercer round, fíjense la palabra, round, competencia, en los continentes. Nada de esto conmovía a la señorita Laura, ella solo se refería a los alumnos enfermos como a los débiles afectosos, y se echaba hectolitros de perfume para ahuyentar los microbios. Violeta de los Alpes era su aroma preferido, y agua de jazmines era el otro. Fíjense cómo nosotros, sin darnos cuenta como lectores, cómo nos va preparando para el final. Acá, a ver, sí, Andrea. La parte esta me reí un montón, me llamó la atención, o sea, que la alumna, con respecto a lo que le tocó a ella, curiosidades del reino animal, que cazó una abeja, la metió en un frasco, le hizo agujeritos para mantenerlas vivas, y bueno, y dijo, nada atrae más a las abejas que la fragancia de las flores, le dije a la señorita, en el último tramo de mi clase especial. Y para afirmarlo, le destapó el frasco de las abejas que había capturado. Fue cómico, pero fue como como una aventura por parte de la alumna, o sea, y de llamar la atención. Total, aventura, venganza. Yo lo veo más por la venganza. Eso, porque se llenó la maestra de ronchas, y bueno, y después habla de una suplente, ahí no dice más nada, pero fue como que la maestra gritó mucho, o sea, le costó aceptar lo que había hecho esa alumna. Exactamente, exactamente. Bueno, acá nos escribieron, el profe Marcelo dice a las 19:30 se tienen que retirar a otra reunión, agradece mucho la invitación, tanto de Eva como de mi parte, y ha sido feliz por ver a todos ustedes y a los colegas también de nuestra escuela. Y después también Virginia, la profe Virginia también se tiene que retirar, y también dejó un mensaje. Qué pena, dice, tener que dejarlos, tengo un compromiso 19:30, me encantó compartir este espacio con usted. Bueno, gracias Marce, gracias a Virginia. Sí, la verdad que podemos seguir mucho más, pero vamos a ir redondeando. Y con respecto a esto que Andrea nos está compartiendo, esta hazaña, porque fíjense que es el grupo, el último grupo, que tiene que presentar el trabajo, y justamente el grupo donde está la narradora, y que es la capitana. Y ya se le habían caído, fíjense, las palabras que van trabajando de los campos semánticos, por ejemplo, de competencia, de bélico, de ternura, o sea, también qué bueno eso de la obra. Y ella dice, de manera que, aunque sin auditorio, le llegó el turno a mi equipo, o sea, a mí, dice, a mí, porque como si fuera poco, un día antes de la presentación, mi grupo de 5 sufrieron 4 bajas inexplicables, y quedé yo sola. Entonces, y ella sola presenta el tema Curiosidades del Reino Animal.
y fue realmente como el golpe. La profesora los había preparado para eso. O sea, ¿para qué los preparó? ¿Qué decía la frase acá que había puesto? Vencer es aplastar al enemigo. ¿Qué hizo la alumna? Cumplió con la frase motivadora que la maestra escribía en el aula. El que gana será un sabio, el que pierda un inservible. Entonces, ¿qué hizo ella solita? Quedó solita, como los espartanos, solita en la guerra, y venció a su enemiga, que era la maestra. Fíjense también cómo en este capítulo salen algunos aspectos que también son parte del ser humano, así como vemos la virtud del amor, como vimos el amor de una pareja, de la maestra Teresita con el profesor Eduardo, el amor de Teresita con sus alumnos, el amor que tenía también Nélida, la tía Nelly, ¿se acuerdan? La tía Nelly, a sus hijos, a su esposo tan reconocido, porque Nelly les hacía llamar la tía Nelly, ¿se acuerdan? Bueno, también vamos viendo algunos aspectos que hacen a las miserias humanas, el desprecio, lo podemos decir hoy, el bullying, la competencia, por estar enfrentar al otro, vencer al otro, o sea, es una obra que realmente sobresale todo lo que es la esencia del ser humano, lo bueno, lo malo, lo feliz y lo triste. Y bueno, Roxy, ¿querías comentar algo? ¿Cómo están? Yo les quería comentar como algo global que atañe a todos los cuentos, que a mí me llamó mucho la atención y me parece que le da mucha fuerza a la obra, más allá de que trata de niños y de cierta inocencia, me parece que tiene mucha fuerza, porque esta narradora adulta, digamos, como que la cuestión temporal atraviesa todos los cuentos, porque es una narradora adulta, y esa distancia temporal forma parte del pacto, ¿no? Porque los cuentitos están marcados con sus años, todo, pero como esa narradora adulta es muy fiel y respeta mucho la niña que fue. Porque la niña que pasa primero, segundo, tercer año va pasando problemas o situaciones que esa narradora adulta le entiende, ¿no? Y que nosotros también entendemos que había una cuestión política, que había una cuestión estética, que había cuestiones de valores. Y ningún cuento se pone a explicar, ningún cuento resuelve, sino que los cuentos contemplan esa idea o mantienen esa idea de ver las situaciones, ¿no? En ningún cuento agota una explicación, por ejemplo, de la actitud de Martita, o se pone a indagar la contradicción entre Ofelia y Carreño, la presenta, la mantiene, y no explicarlo, no resolverlo, le da una fuerza, y que nos deja a nosotros la resolución, la explicación que nos hacemos, y me parece que ese juego de la narradora adulta que ha sabido conservar la forma de ver de esa nena, que no llegaba a entender la dimensión política atrás de un problema, o la dimensión contradictoria, me parece tremendo, ¿no? Que en ningún lado deriva al didactismo, no deja moraleja, lo deja ahí para que lo resolvamos nosotros, muestra más de lo que dice, porque son cuestiones que muestra, y son cuentos muy potentes, ¿no? Y esta idea de la escuela como un núcleo de experiencia muy fuerte, porque de todas las experiencias de la vida, esta adulta decide volver a 6 años de la escuela, y son cuentos que tienen una potencia, un impacto que te dejan ahí como, pucha, Martita se la rejugó, y sin tener que aclarar nada, sin aclarar, y uno queda ahí, o ese abrazo de Carreño y Ofelia, que es tremendo, y es tremendamente conmovedor, y nos lo muestra, y me parece que eso, mostrarlo sin explicar, sin justificar, que lo podría hacer la narradora adulta, me parece que le da muchísima fuerza. Fuerza estética incluso, ¿no? Genera emociones, ¿cómo frena ahí? Porque esa nena no lo había entendido tanto, entonces ¿por qué la narradora tiene que venir a llenar huequitos que a la nena le habían quedado? Parece con muchísima fuerza.
Sí, la verdad que coincido plenamente, muy rico el aporte, Eva, porque inclusive ella comienza, antes de comenzar la obra, en el prólogo, la dedicatoria del libro, mejor dicho, dice, este libro está dedicado a todos los chicos en edad de ser alumnos y a todos los maestros que disfrutan cuando los hacen felices. Fíjense que es esto lo que Eva está resaltando y cómo realmente... Hola, Rox. Sí, María. A mí me parece importante destacar que, en definitiva, todos los héroes, en un análisis profundo, son los niños de esta historia. En ningún momento fue el adulto. Es decir, siempre como el personaje que se destacó y los ayudantes fueron sus pares. Y siempre desde la niñez, como decía recién Evangelina, desde esa cuestión tan pura y sin poner ninguna otra connotación, pero lo observamos, lo detectamos, digamos, que fueron de alguna manera ellos mismos los que salvaron a sí mismos y se salvaron entre ellos. La verdad que es una obra magnífica, escrita sin rebuscamiento, pero que nos hace reflexionar muchísimo y que nos permite a cada uno, en distintas épocas que hemos transitado la escuela primaria, la secundaria, y que transitamos ahora la universidad, también nos replanteamos qué relación tenemos con nuestros pares y qué relación tenemos con nuestros docentes y qué relación tienen nuestros docentes con nosotros. Así que me parece, la verdad, que acertadísima y magnífica la elección de esta autora y de este trabajo. Gracias, Marister. Bueno, también está presente y agradezco la presencia de una profesora y amiga querida, Beatriz Uriani, profesora también de la parte de las didácticas de la Universidad de San Luis, así que gracias, Beatriz, por estar aquí presente. Gracias, perdón por la tardanza. No, por favor, gracias por acompañarnos. Gracias, Beatriz. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto compartir. Bueno, gracias, Beatriz. Bueno, estamos ya llegando, como decir, la verdad que la obra nos deja cada uno, si pudiéramos cada uno contar lo que fuimos imaginando y reviviendo escenas de la propia infancia o de la adolescencia a partir de cada lectura, ¿no? Porque eso es lo que nos va dejando también la obra. Y empezar a construir, está la mano levantada ahí Marce, no sé si Marce quería hablar, ¿está con la manito o era de recién? Hay dos manitos, yo vi la manito de Marce y la mano de Soledad. Sole, no sé si es porque recién la... ¿Sole? No, capaz que lo dejé ahí. Bueno. Bueno, de empezar fuimos viendo distintos aspectos, era de recién. Y después ya que hemos recorrido las distintas maestras, los distintos grados, los distintos alumnos, o sea, en colectivos de alumnos, que podremos ver los presentes, los pasados, nuestras historias atravesadas en la obra, ir llegando a la construcción de maleducado. O sea, ¿por qué el maleducado? ¿Qué es lo que nos presenta la obra para titularla? Esta casi autobiografía de la escritora protagonista y titular la obra Maleducada. Porque en ningún momento, fíjense, solamente en esa parte que yo les dije al final, casi que aparece la palabra maleducada. Pero en todas las obras no hemos visto nosotros, a ver cómo construimos el concepto de maleducada. Y aparte la tipografía que utiliza la... En realidad, maleducada es el problema, es el que enseña. Que digo, Rox. ¿Cómo, María Esther? Y mal enseñado, diríamos, o mal aprendido, digo que maleducado tendría que ser que la responsabilidad de educarlo, del que tuvo que educarlo, no lo pudo hacer. Distinto sería si el título sería mal aprendido, digamos, que no tuvo la capacidad de adquirir o de alcanzar
pero al decir maleducado, básicamente la responsabilidad termina siendo casi del adulto, digamos. Totalmente, inclusive cuando uno busca qué significa maleducado, qué significa en el diccionario maleducado, es cualquier acción falto de respeto nos convierte en unos maleducados. O sea, cualquier acción falto de respeto nos convierte en un maleducado. Entonces, a lo que está diciendo María Esther, o sea, de alguna manera la maestra de séptimo, la tía Nelly, porque así la llamaba la tía Nelly, fue muy mal educada. Fíjense que se cierra la historia con Nelly, la tía Nelly, y muy fuerte, realmente el final de la obra habla realmente de los derechos, es como hablar como de los derechos del hombre, los derechos humanos, porque termina haciendo referencia al 5 de abril de 1968 con la muerte del líder negro y pacifista. O sea, fíjense que después que nosotros vimos toda la obra, es como decir, y lo que decía recién Eva, cómo esa escritora que fue recopilando de su historia pasada, con un lenguaje accesible a todos, o sea, una obra que ella cuando la presenta en la Feria del Libro en el 2017 dice, bueno, ella la destinaba la obra a un público infantil a partir de los 12 años, pero dice, pero está para el público infantil, pero sobre todo para el público adulto. ¿Y qué la llevó a ella, ahora para ir ya llegando al cierre de la obra, qué la llevó a ella a escribir esta obra? Primero que una editorial le pide que escriba relatos que hagan referencia a la escuela. Entonces, sobre todas las cosas, ella primero pensó en una vivencia que la marcó por sobre todas las cosas, cuando tenía 11 años y es asesinado el 6 de junio de 1968, asesinado Kennedy. Entonces ella escribe un poema, inclusive en la entrevista que le hacen en referencia a la presentación del libro el 28 de abril, ella dice, me acuerdo de memoria la primera estrofa de ese libro, y esa primera estrofa decía lo siguiente: eras el futuro para un país, eras querido por todo el mundo, hasta que 3 balazos tu cabeza hirieron, y en el suelo yacías moribundo. Un poema para ella, decía, muy, muy infantil, excepto el verbo que utiliza, dice, quizás el verbo lo habrías escuchado ella por televisión en ese momento, pero no sabe, inclusive nos explicaba a nosotros la vez pasada cuando estuve, ella no sabe hasta la fecha qué lo movilizó a ella, esa muerte, para escribir como niña ese poema. Pero ¿cuál fue el hecho que la lleva a ella después a ser la escritora que es ahora? El hecho que cuando ella lo lleva al aula, la maestra no solamente que la trata de que era una atrevida maleducada porque había copiado, sino que le rompe el poema. Entonces, fíjense esto que decía María Esther, que no es mal aprendido, sino es maleducada. Entonces, eso fue el primer hecho que le toca en su vida. Sí. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? ¿Roxy? No sé quién quería hablar. ¿Roxy? No, perdón, yo estoy entrando porque se me cortó. Bueno. Bueno, ese entonces es el primer hecho que ella tiene en su niñez. Y en la secundaria también tiene algo, ocurre algo, otro suceso importante en su vida que la marca, por eso hemos visto cómo la escuela, cómo los docentes podemos marcar y dejar una huella hiriente para el resto de la vida, o una huella de realmente que nos puede nosotros ser lo que somos en el presente, ¿no? También en el secundario fue la segunda vivencia amarga que tiene en su vida y que la huella que deja es de amargura en la escolaridad.
estaba en quinto año en el secundario, ella era una alumna, muy buena alumna, o sea, no se había propuesto para nada ser abanderada, por eso vieron la referencia acá de los abanderados, iba a llegar a ese tema ahí en ese capítulo. En el capítulo, ¿cuál es hoy? El de los abanderados. En sexto grado, con la señorita Angélica. Bueno, entonces ella era tenía el mejor promedio, de modo que iba a ser la abanderada. Pero no fue así. Inclusive lo que hace la señorita Angélica es lo que a ella le ocurre. La cuestión es que la rectora del colegio consideraba que para portar la bandera de ceremonias había que ser alto y en lo posible rubio, porque creía que eso enaltecía la imagen de la escuela y del colegio. Y ella dice, y lamentablemente ella no estaba en una escuela privada, no, estaba en una escuela pública. Eso es lo que más resalta en la entrevista que le hace por la presentación. Perdón, ¿Cómo? los trataba como mediocre, a los que tenían mejor promedio como mediocre. Claro, entonces, ¿qué hizo? Buscó a los alumnos más altos, más rubios, más elegantes para portar la bandera. Lo que ustedes leyeron y hemos leído, el capítulo el de sexto grado con la señorita Angélica, bueno, esa sería la autobiografía de él. Allí está bien clara su autobiografía. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos expresado, lo que han expresado cada uno de ustedes, lo que hemos manifestado en relación de la obra, es también expresamos porque nosotros estamos atravesados de alguna manera por las historias de nuestras narrativas escolares. Y somos lo que somos hoy porque hemos sido atravesados. Yo tuve la suerte de tener una maestra de segundo grado que la veo ahora y le digo señorita Beatriz, porque fue mi señorita. El otro día me llamó por teléfono y digo, señorita Beatriz, mi maestra de segundo grado. Mi señorita Elsa, de quinto grado. Después, bueno, profesores que marcaron mi vida, o sea, y esos fueron también quienes trazaron el camino de la formación que yo he recibido, de esta pasión que tengo por la literatura, de contagiar, esto de decir contagiar al niño, de incentivarlo, como nosotros decimos en el aula, convertirnos en verdaderos mediadores, de tener tantas lecturas para poder contagiar al otro esas ganas de leer. Bueno, todo eso es parte de esta formación que recibimos y estas huellas que vamos recibiendo en toda la escolaridad, porque yo tuve excelentes, sigo teniendo excelentes docentes en cada trayecto ahora como adulta, que sigo estudiando, y bueno, también excelentes docentes que van dejando esa huella. Así que es muy importante, que ustedes también lo expresaron, el ir en la experiencia que se tiene como docente y ustedes que lo van a vivenciar el próximo año, de ir resignificándose en cada aula con cada grupo. O sea, el docente todos los años es docente nuevo porque tiene un nuevo grupo. Y es lo que dice ella acá, y ser feliz de ser, o sea, como ella destina el libro a los alumnos, a la edad de alumnos, y a los maestros que disfrutan cuando lo hacen felices. Entonces, esa doble significación, ser feliz y hacer feliz y transitar una escolaridad en la realidad, sin dejar de lado la realidad, pero sí tener conciencia que nosotros, como dice por allí, o sea, dejamos esa huella profunda para el resto de la vida. Entonces, bueno, realmente la obra me pareció muy significativa para la materia, porque cerramos la materia con esta obra, y justamente el profesorado de educación primaria, que puede ser para todos los profesorados, pero me pareció una obra muy significativa para ustedes, pensando también en que el año que viene van a tener la dicha de estar en las salas, ya sean las salas, las aulas, sean materiales, sean virtuales, pero estar en contacto con los niños,
y tener presente esto, o sea, la huella que dejamos. No sé si alguien más quiere expresar algo en relación a la obra. A mí lo que me dejó la autora Silvia es cómo es destacada en todas las distinciones, la profesora de literatura, cómo recibió premios, no sé, eso es una cosa, no sé, espectacular. Todo eso lo que leí, muy lindo la biografía de ella. Sí, totalmente. Y este espacio, como decía Néftali, este espacio que iniciamos de interacción, y por qué es una tertulia dialógica literaria, porque primero y principal, la obra como obra de arte, ustedes habrán vivenciado, no la trabajamos como si fuéramos nosotros los expertos, los eruditos, que tenemos el discurso hegemónico, y bajar una actividad de análisis estilístico de la obra, sino más bien es una tertulia dialógica, porque ese es el fin, de que cada uno pueda vivenciar con el otro, compartir con el otro lo que la obra les produjo, compartir y comunicarse con el otro y escuchar al otro, como lo hicimos acá, sus vivencias, sus emociones. También, o sea, reímos en momentos. Es el sentido de una tertulia dialógica, es el diálogo, es, como digo yo siempre, es la comunión, es el estar con el otro y tener en sí un motivo para estar juntos. El motivo es la obra literaria en este contexto, interpretarla, llegar a una interpretación, pero en una voz colectiva, porque todos estamos construyendo la interpretación de esta obra. No hay una sola interpretación. Yo ahí comparto ahí al final algunos aportes directos de la escritora, desde una vivencia personal que tuve con ella, pero por sobre todas las cosas considerarnos cuando estamos frente a una obra literaria que somos receptores activos, y que en esta percepción de ser activos, también somos activos porque compartimos con el otro. Ese es el mayor aporte que hace esta herramienta, este espacio, digámosle el espacio de una tertulia dialógica literaria, que nos enriquece, nos emociona, nos deja pensando. Quizás retomen el libro en algún otro momento, quizás lo lleven al aula, quizás lo lean en la casa con un amigo, lo recomiendan. Porque en cada una de esas experiencias de comunicación va a revivir la obra, va a revivir, porque si tenemos presente este papel activo, receptor activo. Ese es el sentido que tiene una tertulia dialógica, a diferencia de un taller literario, porque el taller tiene sus pautas, está pautado, o a un club de lectura que también se asemeja al taller, que es pautado. Esta propuesta no, la propuesta es esto, el diálogo, el juego, el escucha, la pregunta, la respuesta, es inclusive el ir y volver en la obra. Fíjense, estábamos al comienzo, volvíamos, íbamos al personaje. Bueno, ese es el sentido que tiene este espacio de una tertulia literaria. Y esta es la primera abierta, y bueno, la idea es seguir el próximo año, aunque sea una vez por mes, de crear estos espacios que nos enriquece como nosotros, nos enriquece como grupo, y también nos lleva a conocernos más, porque esto es lo que hace la obra de arte, de poder expresar nuestra interioridad, nuestras anécdotas, y crear esta comunidad de formadores y futuros formadores, o sea, de ir resignificándonos cotidianamente. Así que bueno, de mi parte agradezco realmente este espacio. Para mí ha sido riquísimo. Agradezco bueno, a mis compañeros de equipo, a Eva y a Gaby, que está aquí presente, que me acompañan en los otros espacios, también a Adri, que es también mi compañera en otro espacio de otra didáctica. Agradezco la presencia de los colegas que estuvieron,
los coordinadores, bueno, María Esther, que somos apasionadas lectoras y en algún rinconcito en rectorado siempre estamos hablando de obras. Agradezco también la presencia de mi amiga Beatriz, que también somos apasionadas de nuestra profesión como docentes, y bueno, a todos ustedes. Gracias, Marce, por tu introducción. Gracias a Gastón, no sé si está por allí Gastón, secretario académico, porque estaba también. Gracias por acompañarnos, por estar siempre presente en las actividades de la escuela. Así que bueno, vamos a seguir adelante con estas propuestas el próximo año, aunque sea una vez por mes. Si no tenemos la dicha de estar presente con tortitas, un matecito, lo vamos a hacer desde la virtualidad. Así que bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra al que quiera hablar. Eva, Marce, Beatriz. Yo lo que quería comentar es, bueno, el trabajo de Roxana como mediadora y como coordinadora, que estuvo muy atenta a las participaciones y siempre con la pregunta justa para que la conversación siga, que no es menor. Así que agradecerte, Roxy, porque daste este espacio, le das tu voz y le transmitís a las alumnas todas las clases y nos contagias a todas esta pasión y este deseo de que la palabra circule. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Marce, no sé si quieres decir algo. Bueno, gracias. Realmente muy bonito espacio. Es un gusto apasionarnos por la literatura, todos quienes estamos en la formación docente, y creo que han salido cosas muy bonitas. Creo que la obra literaria es una excusa para pensarnos como docentes, ¿no? Y bueno, eso construye identidad del ser docente desde otro lugar. Así que agradecerles, y en nombre de la sede Justo Darac, de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, seguirlos invitando a pensar que la universidad debe estar abierta a su contexto, a su comunidad y a su territorio. Algo que dije al principio, lo repito ahora, y lo reitero ahora: seguimos pensando en clases públicas y abiertas, seguimos pensando en materias optativas abiertas a la comunidad y a su entorno, y seguimos pensando, ¿por qué no?, a partir de esta hermosa experiencia de tertulia dialógica literaria con los docentes del sistema educativo. Así que muchas gracias en nombre de la universidad, y bueno, a seguir desafiándonos en el 2021. Gracias. Gracias a Roxana y a Eva. Así, vamos adelante. Bueno. Gracias, Federico, gracias a todos. Roxana, Eva. Sí, sí. Muchas gracias realmente por permitirnos leer esta obra tan linda, tan espectacular, donde nos brinda una Bueno, yo propuesta como enriquecedora. gracias a vos, a la profe Eva y a todos los profesores. A ver. Muy lindo el espacio. Sí, se ve que está con... Sí, Andrea. Gracias, Sole. Gracias. Andrea, ¿estaba hablando también? Sí, agradecerles, Roxana y Eva, por permitirnos leer esta obra. Y realmente anoche nos juntamos con Paola a leerla y la disfrutamos un montón. Así que muchas gracias. Nos sirve para seguir reflexionando. Realmente muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a ustedes, a todos ustedes por participar, por prenderse a todo lo que hicimos en el cuatrimestre. Así que gracias, chicas. Gaby, no sé si quieres decir algo, porque sos parte también del equipo. Muy bueno. Fin de semana. Gracias. Gracias a todos y nos estamos viendo.
Un saludo grande. Gracias, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chao. Gracias, Beatriz.